pongo a pensar de qué habla la música ranchera y la música norteña. Pues de vieja. Ella fue Marianita. Buenos días. Sí, pero en sí, ¿de qué? ¿De traición? Bueno, listos, a la voz de tres, dice whisky. Queridos hermanos, como yo también quiero formar mi propio hogar, vamos a hacerle llegar allá sus tarjetas de invitación para adelantar el matrimonio con Marianita. ¿Y eso por qué? Porque la China está embarazada. Tenemos hoy como invitado especial a Iván Gaona. Él nació en Websa, Santander, estudió en la Escuela de Cine y Televisión de la Universidad Nacional de Colombia. Empezó su vida profesional como segundo asistente de dirección de Los Viajes del Viento de Ciro Guerra y primer asistente de dirección en la playa de Juan Andrés Arango. Entre sus trabajos se destaca el cortometraje Los Retratos, que tiene pues mención del jurado en los festivales de Locarno, Cartagena, Latino Berlín en 2012 y fue ganador al mejor cortometraje para la Academia Colombiana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Él también ha dirigido los cortometrajes El Tiple, Naranjas, Forastero, Volver y su largometraje Pariente, que es la película de la cual vamos a hablar el día de hoy. Esta peli fue estrenada en el Festival de Cine de Venecia, Toronto, Varsovia y La Habana en 2016. También estuvo pues en carteleras de cine comercial. Bueno, pues hola Iván, muchas gracias por aceptar la invitación de la Cinemateca Sala Alterna y pues bienvenido a nuestro espacio. Hola Adriana, muchas gracias por la invitación y gracias a todas las 69 personas que están aquí conectadas escuchando. Y gracias por la introducción también y la presentación, ¿no? Y tomarse todo lo que implica hacer como estos, organizar todos estos espacios. Pues en realidad es todo un gusto para mí. La verdad estaba muy ansiosa por tener este conversatorio porque además es la primera vez que lo hacemos así. Entonces, pues vamos a ver qué surge en esta nueva modalidad de la Cinemateca. Bueno, quisiera empezar hablando del asunto de lo local y lo regional en tus películas. Quisiera que nos hables un poco de tu lugar de enunciación y la apuesta por plasmarlo en el cine y pues cómo y cuándo fuiste descubriendo tu voz en el cine. Pues yo soy de Websa, que es un pueblo al sur de Santander, que queda como a 3 horas y media de Bogotá, ¿no? Y allí viví como la primera parte de mi vida y luego estuve en Bucaramanga mucho tiempo y allí estudié ingeniería civil en la UIS, ¿no? Y estudiando ingeniería como que tuve la oportunidad de conocer a mucha gente que en Bucaramanga trataba de buscar como una voz desde las artes, ¿no? Entre eso estaba pues Edson Belandia, también Leonardo Carreño, varias personas que querían como contar historias, querían cantar, querían hablar de lo que sucedía como en una región de la que poco se hablaba como en otras esferas del país, ¿no? Digamos en la televisión, en el cine, en la música. Y conociendo como todas esas inquietudes de esas personas, a mí me empezó, a, me dieron ganas de preguntarme también cosas yo mismo, ¿no? Digamos que cuando uno estudia las ciencias exactas como la ingeniería, pues uno no se pregunta constantemente cosas como sobre las humanidades, sobre el contexto, sobre lo que ocurre, ¿no? Son por supuesto oficios y áreas del conocimiento maravillosos, pero tienen ciertos espacios de pensamiento asignados, digamos, ¿no? Entonces, decidí cambiar mi vida como a los 24 años, ¿no? Pero como ya tenía como una herramienta encima que era la ingeniería, me pareció que tenía que yo preguntarme si me iba a dedicar a esto, digamos, ¿por qué lo iba a hacer, no? ¿Qué razón habría para que en este mundo como tan audiovisual ya, una persona más entrara, ¿no? Y yo creo que la respuesta desde el momento cero antes de tomar esa decisión fue que no había yo visto historias de las que tuve conocimiento o no había conocido personajes y situaciones humanas como las que había tenido en mi región, ¿no? Y digamos que desde el primer momento que ingresé a la Escuela de Cine Nacional,
que hay un choque también al entrar en una universidad como la Nacional, encontrar tanta gente de tantos lugares del país, con tantas visiones, con tantos puntos de vista, con tantas lenguas, incluso también, uno empieza a sentir que vale la pena como hablar desde la esquina de su mundo, ¿sí? Yo inicialmente quería ser fotógrafo, realmente como que a uno le atrae más como los juguéticos, ¿no? El aparataje, la cámara, en ese momento en el 2005 se estaba haciendo como el traspaso hacia lo digital, ¿no? Era como un momento de cambio en todo el mundo, los proyectores empezaron a dejar de ser de 35 milímetros y 16 a proyectores en formatos de exhibición de DCP, o sea, era un cambio, un momento de coyuntura y cambio en el mundo, entonces eso hacía que todos nos replanteáramos todo el tiempo para qué estábamos estudiando eso, ¿no? Y algo pasa también en la Nacional, digamos, luego hablando con compañeros y amigos en el trabajo y en la vida profesional, que en la Nacional en ese momento, yo no sé si ahora, ¿no? Digamos que tenía una carga académica muy grande y una carga, digamos, conceptual, ¿no? Digamos que la parte práctica no era tan fuerte. Había, por supuesto, una estructura ahí de talleres que soportaban la carrera en términos prácticos, pero digamos que uno andaba más, eh, como que leía todo el tiempo, hablaba de historia, leía historia, literatura, ¿no? Autores, pensadores, filósofos, de todo, ¿no? Entonces eso de alguna manera ahondaba como en las inquietudes de cada quien. Entonces sí, digamos, respondiendo a tu pregunta, fue como una de las razones por las cuales desde siempre pensé que de llegar a hacer cosas iban a ser en mi región, ¿no? Al principio yo creo que sí había un ánimo regionalista, pero luego cuando uno empieza y descubre como la narración como un lenguaje universal, ¿cierto? Como lo regional pasa a un segundo plano y se vuelve como un espacio de contexto que conoces, pero no necesariamente ese es el afán. Bueno, ahorita que lo mencionabas, me llama la atención y quisiera centrar un poco la conversación ahí, es cómo fue tu paso por la Escuela de Cine y Televisión de la Nacional, como qué elementos de la escuela tú sientes que influenciaron significativamente tu sensibilidad como realizador audiovisual. Sí, es una pregunta difícil de responder porque digamos que la universidad siempre es un choque cuando uno viene de un lugar como más de la provincia, ¿no? No quiere decir que en la provincia uno sea un burro, pero sí digamos que uno encuentra como en la capital puntos de vista mucho más liberados de ciertos, em, como que son puntos de vista honestos, ¿sí? No tiene como unos filtros religiosos o filtros sociales, entonces uno empieza a chocarse, ¿sí? A chocarse con opiniones o formas de ver la vida que nunca las había pensado antes cuando uno viene como de espacios como tan tradicionales y conservadores, que es como mi pueblo, como mi familia, Bucaramanga, ¿no? Una carrera de ingeniería. Y yo creo que una de las cosas que sí, inevitablemente, yo creo que le pasa a todo el mundo en las grandes ciudades es que la cabeza empieza a cambiar, ¿no? Como que uno se empieza a liberar de ciertas trabas y ciertos peros que tiene desde su educación, ¿no? Yo creo que esa es de las cosas más fuertes que yo sentí en la Nacional y mucho más en la Escuela de Artes, en la Facultad de Artes, porque la Facultad de Artes en la Nacional pues reúne a todas las carreras que están disponibles de las artes en Bogotá y toda la gente que está ahí, digamos, que está, al principio uno le parece que están zafados todos, ¿no? Que tiene esa gente que está como loquita, ¿no? Piensa como que los puntos de vista que tiene es como volados, pero luego cuando uno ya se quita sus trabas mentales, empieza a sentir que son puntos de vista mucho más sensatos, ¿no? Mucho más libres, mucho más honestos en la mayoría de los casos. Entonces eso a uno primero lo libera, ¿no? De temores que tiene, de temores expresivos, ¿cierto? Le da cierta seguridad para que uno sienta también que su voz es pertinente en un mundo lleno de voces insulsas, ¿no? Este, Eso por una parte, ¿no? Por la otra también, a mí me sorprendió pasar por la escuela porque nunca antes de estudiar cine pensé que sería estudiar cine. Entonces a mí me sorprendían las cosas que uno veía, ¿no? Como la historia griega, desde la historia del teatro, toda la historia de la literatura, ¿no? La narrativa, como el pensamientos, muchos filósofos, me acuerdo, toda la obra de Shakespeare, todo el avance de los grandes autores dramáticos a lo largo de la historia hasta el presente y la modernidad, ¿no?
Y eso digamos que todo el tiempo le bombardeaba a uno de la cabeza con muchas ideas y entendía uno de dónde salían también muchas grandes ideas de la cinematografía mundial basadas como en toda la historia y la estructura de la dramaturgia, ¿no? Otra cosa, a ver, otra cosa, no, no, digamos que lo interesante de estos caminos académicos es que nadie está seguro, ¿no? Como que mientras uno estudia y muchas veces también en el campo profesional uno está perdido, ¿sí? Pero mucho más cuando está estudiando, ¿sí? O sea, cuando cada uno está encontrando una voz, un oficio, ¿no? Al principio todos entramos porque todos, o la mayoría quieren ser directores o guionistas, ¿no? Y empieza uno a encontrar como las maravillas de los demás oficios, ¿no? Como eh, las artes, la fotografía, el montaje, la escritura, el vestuario, el maquillaje, la ambientación, la utilería, todo lo que a uno se le ocurre que empieza a encontrar ciertas gracias creativas que en términos generales uno no tiene cuando entra a estudiar, ¿no? Entonces, esas son como respondiendo a tu pregunta, Adriana, de las cosas que resetean tu cabeza, ¿no? El sonido también, ¿no? Como que cambia mucho la percepción de lo que es el sonido, y me parece que el sonido es una parte muy importante de tus películas. Quisiera que hablaras un poquito más de eso, como, digamos, cómo fue la apuesta por el sonido en tus cortos y cómo eso, digamos, explotó en Pariente. Pues digamos que yo soy de un pueblo que queda en la provincia de Vélez, que tiene una tradición musical muy grande, ¿no? Y extrañamente uno crece sintiendo que la musicalidad y el folclore es cercano. Entonces yo tuve con un grupo de amigos y primos y paisanos, que son como los amigos del alma, montamos una banda de música y dábamos serenatas y tocábamos como rancheras norteñas. Queríamos ser como Rage Against the Machine, pero norteños, ¿sí? Y entonces, digamos que siempre la música fue muy cercana a mí, ¿no? Mi papá toca el acordeón, ¿no? Algunos hermanos y familiares tocan otras cosas. Todas las reuniones familiares siempre hay como un momento musical, entonces la música es algo que hace parte de uno, o de mí, digamos, ¿sí? Al mismo tiempo también, digamos que tuve la oportunidad de conocer a Edson Belandia hace rato, por allá, hace, ¿qué será? Unos 15 años en Bucaramanga, cuando tenía la banda con Sergio Arias que se llamaba Cabuya, ¿no? Y hicimos un grupo de trabajo como muy interesante y de amigos que se llamó Miles Broncas. De hecho, Belandia tiene una canción que se llama Miles Broncas por ahí en uno de sus álbumes, creo que en el de Oporno, ¿no? Y era un grupo como de amigos y amigas entusiastas de contar historias con el audiovisual. Yo no sé si cabría la palabra cine, pero cada mes hacíamos un ejercicio de un film minuto y nos rotábamos los oficios. Entonces, digamos que me acerqué a Belandia y algo sorprendente en él también es que el cine, él pensó estudiar cine o hacer cine, todavía lo piensa a veces, pero él era músico, ¿no? Entonces, digamos que el punto de vista de él desde la música hacia la cinematografía fue algo que estuvo en mi cabeza siempre presente, ¿no? Y digamos que la búsqueda que él hace todo el tiempo de una voz o esa inquietud que hay a partir de su oficio con el entorno social y político que lo envuelve es algo que a mí me parece afín, ¿no? Entonces, desde el primer cortometraje que hicimos, que fue El pájaro negro, que fue la tesis de grado de la Nacional, que los que estudian en la Nacional está por ahí, hay una copia en VHS en la biblioteca, yo no sé si eso existe por allá, pero allá la dejé. Desde ese cortometraje, que fue como el cortometraje antes del mundo profesional, ya Belandia estaba ahí como trabajando conmigo, ¿no? Y digamos que fue una sinergia bonita desde el cortometraje de los retratos, porque Belandia, si ustedes han escuchado la música de él, es una música que no es predecible y que no responde como a comportamientos de un mercado, sino que responde como a la inquietud de un autor que discute lo que ocurre a su alrededor, ¿no? Y eso es análogamente lo que muchos queremos hacer, y en mi caso desde el audiovisual. Entonces hubo como un match de Tinder ahí, de corazoncitos. ¿Qué me preguntó? ¿Me salía la pregunta? ¿No? No, pues era más como eso se fue desarrollando en los cortos y como eso explotó en Pariente. Sí, sí. También como
Dime. No, sí, entonces digamos que en cada cortometraje, digamos que exploraba de manera consciente el universo campesino de mi región y que de manera a veces inconsciente era también el universo eh, violento que acompañaba como el mundo campesino, la violencia vista no solo como la bala y el machete, sino la violencia expuesta de muchas maneras que pasan de agache, digamos. Como desde las relaciones. Fue como un proceso de prueba y error. Cada cortometraje hicimos como 5 cortometrajes antes de llegar a Pariente, ¿no? Y cuando llegamos a la película que nos compete, que nos convoca, eh, digamos que desde la escritura yo sentía, desde el guión, si ustedes tuvieran la oportunidad de leer el guión, con el que quiera lo comparto, se los envío, la música era un protagonista, era casi un personaje más. De hecho, el personaje protagónico es un DJ, ¿no? Un volquetero que transporta caña de azúcar y panela, escucha música en cassettes y pone música en las fiestas. Es como un DJ del pueblo y al ser un personaje que escucha música y propone música a sus otros personajes, debía haber existir una cama musical o como un universo musical para la película. Y el proceso también creativo de la música con Edson fue muy interesante porque con él, él estuvo presente o estuvo conmigo en el proceso de escritura y discutimos varias versiones de guión y discutimos incluso cómo la música jugaba un papel importante en el relato, ¿no? Digamos, siguiendo esa línea de tu pregunta, el proceso de creación fue fantástico porque queríamos eliminar lo obvio de un western, ¿cierto? Queríamos alejarnos de las estructuras que conocíamos, queríamos alejarnos de la idea de lo que tenemos todos sobre un western, que a veces, muchas veces esquemática o es un cliché, digamos, queríamos alejarnos de la música de Morricone, por ejemplo, que es un gran referente, y empezamos a buscar cosas como en la música romántica latinoamericana, ¿cierto? Cómo eso genera un match con regiones del país que tal vez no era la región santandereana, pero ¿qué pasaría si una persona en Santander se mezcla con una persona que le gusta esa música? Y de hecho eso generó como parte del plot de la película, ¿no? Que es un hombre que le gustan las rancheras y se pregunta cómo somos cuando escuchamos rancheras, y una mujer o un amor pasado que le gustaba la música romántica, ¿no? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Sí. Bueno, yo quisiera también preguntarte cómo fue tu salto de corto a largo y cómo supiste que ya estabas listo para hacerlo. Esa es una pregunta importante. Yo creo que cuando uno está estudiando cine y va creciendo, yo me preguntaba todo el tiempo cuando escribía cortometrajes, ¿qué pasará en la cabeza para dar un salto más grande, ¿no? Y, y, y digamos que me pareció como un proceso lógico, ¿sí? Un proceso lógico en el oficio, como que en un punto cuando estás aprendiendo de la teoría del drama y de la escritura del guión clásico y todo, te da tu capacidad de entendimiento de esa teoría para escribir un relato corto. Y a medida que pruebas y te ves en el set y pruebas lo que tenías en la cabeza, como una prueba y error del oficio de la realización de cortometrajes, empieza a pensar que ese relato pudo haber crecido de esa manera y que encontrabas en ese relato como líneas narrativas que pudieron ser más grandes, y entonces empiezas a sentir que necesitas más tiempo para contar lo que tienes en la cabeza. Así me pasó a mí, ¿no? No quiere decir que eso sea una norma, porque hay personas que dan un salto enorme y en su cabeza hay historias de largometraje desde siempre, ¿no? Pero para mí fue un proceso de oficio, digamos, que fue como generando una confianza también personal a enfrentarme a un relato mucho más largo. Y yo creo que se sintió, uno lo siente en un punto, y ya yo quisiera contar algo más largo. Con el equipo de trabajo que teníamos también decidimos dar el paso hacia adelante y nos enfrentamos como me enfrenté a la escritura de un guión de largometraje, habiendo estado en encuentros de largometraje, de guión, habiendo tenido una asesoría con expertos en el tema, ¿cierto? O con amigos que se atrevieron a leer el guión. Lo que uno siente, por supuesto, es que uno no sabe nada, ¿sí? Como que uno se siente como invencible muchas veces en su vida creativa, y en esos momentos de paso hacia adelante lo que uno siente es que da un salto al vacío y
necesita más herramientas, ¿no? Más herramientas y más herramientas académicas y necesita seguir aprendiendo cosas y entonces uno siente que entró como un nuevo escenario en donde le faltan herramientas académicas y de oficio y genera una sensación de temor y vacío, ¿no? Y de miedo a enfrentarse a eso que es como que se lanzó uno de buchi, ¿sí? Y se ya en el aire y dice, "Uy, vaya, vamos a darnos durísimo". Este, y es eso, ¿sí? Bueno, ahí ya digamos como otro tema más relacionado con la puesta del ciclo y es cómo ha sido tu experiencia con temas de ventas y distribución dentro y fuera de la academia. Digamos, ¿tú piensas que la academia trabaja suficientemente estos temas o cómo fue en tu caso? Sí, yo creo que todo el proceso de mercadeo, ventas, distribución, pensar en la producción audiovisual como un negocio concreto y sostenible, digamos, para la vida de todos los creadores, es algo que uno o no aprendimos en la escuela, ¿sí? Pues solo puedo hablar de la nacional, porque no sé cómo serán otros espacios, y yo creo que es ese hueco formal en el oficio profesional más grande que muchos creadores tenemos, y es de las cosas con las que uno se da de frente con la realidad, ¿no? Porque uno piensa que cuando va a llegar a un largometraje ya se va a llenar de plata, ¿cierto? Que va a haber un escenario muy cómodo, que por fin vamos a comprar la casa, el carro y la oficina, y la finca y vamos a comprar, vamos a ir a estudiar al exterior, lo que sea. Y resulta que uno no ha pensado nunca ese proyecto como un escenario como autosostenible, empresarial, productivo, ¿no? Y no debería ser así también, ¿cierto? Entramos como en una discusión que nos plantea a veces este gobierno. Pero digamos que lo que uno sí siente es que todas las herramientas de mercado y comerciales no las tiene, ¿no? Y muchas veces los proyectos, muchas veces son un fracaso comercial, ¿no? Es decir, tú vives, generas un espacio de oficio, genera un espacio laboral para muchas personas, pero como un proyecto sostenible es mucho más difícil de llevar a cabo porque además ahora hay muchos más retos, ¿cierto? En la distribución y en la exhibición de películas y largometrajes colombianos y de contenido local. Ahora hay como una competencia enorme en todas las plataformas, todo el mundo está haciendo cosas asombrosas y cada vez más es más difícil que tu película encuentre un espacio comercial de venta que te permita tener un equilibrio económico. Es cada vez más difícil, pero no es imposible. Solo que respondiendo a tu pregunta, son cosas que uno no aprende en academia o en la nacional. Yo no las aprendí, ¿no? Uno las fue aprendiendo a prueba y error en el mundo profesional. ¿Tú sientes que tu experiencia con Ciudad Lunar, como tu temprano contacto con Ciudad Lunar, definió algo en tu carrera? Sí, digamos que para muchos amigos que estábamos como estudiando en la Nacional en el 2008, cine, en ese momento Cristina Gallego y Ciro Guerra estaban desarrollando la película de Los viajes del viento, ¿no? Y la Nacional se vinculó al proyecto con la condición, una condición fue que vinculara, Cristina vinculara al proyecto varios pasantes, ¿no? Y muchos llegamos allí como pasantes y por cosas como del destino, digamos, terminó yo siendo segundo asistente de dirección en la película de Los viajes del viento y Jacques Toulemont era el primer asistente de dirección. Fue que, digamos, una decisión de Jacques Toulemont con Cristina Gallego arriesgarse a alguien como yo que no tenía experiencia para ese oficio, para ese proyecto de esa envergadura en el país en ese momento, ¿no? Digamos que algo que hay que rescatar de Cristina, Ciro, Diana Bustamante, bueno, varias personas más que se me escapan empezando rápido en este momento, es que han sido personas que han dado pasos hacia adelante en el entendimiento de una industria local hacia una industria mundial, ¿no? Es decir, cómo vincular comercialmente y cómo generar puntos de encuentro para seguir haciendo películas que se vendan, que se muestren y haciendo que los proyectos cada vez sean más grandes y más interesantes, sobre todo. Entonces, indudablemente, para mí, para los que estuvimos en los viajes del viento, fue como la gran oportunidad de ver cómo funcionaba un gran proyecto, cómo se contaba una gran historia, cómo funcionaba un equipo profesional, porque ellos también invitaron a grandes personajes para que hicieran parte de las cabezas de equipo y toda la estructura, digamos, jerárquica del oficio en el set, ¿no? Y yo creo que a mí me cambió lo que yo pensaba sobre el cine habiendo estado en esa película, porque
porque primero como que la película invitaba como una gran cantidad de personas de la región Caribe, como guiadas con Juan Pablo Félix, que fue el preparador de la película, y luego Manuel Orjuela. O sea, a mí me emocionó siendo segundo asistente de dirección, que es el que se encarga de coordinar a los actores, estar pendiente de ellos, bueno, todo el movimiento de los actores en un proyecto. Me emocionó ver como gente como de la costa y toda la región de Caribe sentían como suya esa película y nadie, casi nadie era actor o actriz, ¿no? Pues a mí me emocionó ver cómo esas personas se emocionaban y eso me dio como una sensación de que, una sensación vital de que tal vez ese era el camino que yo también quería seguir, como ir a mi región e invitar como a un grupo de personas que quisieran hacer parte de un proyecto que hablara con su acento, con su fisionomía, con sus corporalidades, con sus historias, tal cual lo había hecho Ciro Guerra y Cristina Gallego en Los Viajes del Viento. Bueno, voy a hacer un par de preguntas más antes de abrir el espacio para preguntas del público. Yo quisiera que nos hablaras de tus proyectos más recientes, como Adiós al Amigo o Libertador, y si tienes otro en camino. Sí, pues digamos que algo muy interesante del proceso de creación y producción de Pariente fue que, así como habíamos hecho unos cortometrajes, invitamos como a un grupo de personas del pueblo y de la región ahí en el sur de Santander, en la provincia de Vélez, a que aceptaran la invitación a ser parte de un taller de preparación de actores, ¿sí? Y digamos que allí encontramos a unas personas con un histrionismo y una capacidad expresiva única, y esas personas nos sorprendieron, ¿no? Y a mí me parece que hay un trabajo que es decente en la película. Hay cosas que uno sabe que pudieron quedar mejores, por supuesto, no es como una obra maestra, ¿no? Pero hay cosas que valen mucho la pena rescatar. Y en esa película, digamos, yo sentí que creamos una escuela, ¿no? Una escuela de amigos que tenían como ese amor por la expresión sin que antes lo hubieran sabido. Entonces hicimos la película, La Pariente. Y luego se hizo una serie que no tuvo mayor relevancia, y luego empecé un proyecto que se llama La Contrabanda, que es mi nueva empresa, y yo pensé, bueno, esta discusión de los actores naturales o no profesionales me parece que es una discusión que no tiene lugar porque finalmente la naturalidad en un set muchas veces no existe, ¿no? Es un trabajo con el director y con el proceso de preparación de actores, si lo hubo, ¿no? Y yo sentí que valía la pena dar un paso adelante en el proceso como de contar una historia, y escribí una historia que se llama Adiós al Amigo, que es un western que tiene lugar al final de la Guerra de los Mil Días. En 1900 era un proyecto ambicioso, o lo fue, lo es, ¿no? Porque quería yo, con el equipo de trabajo de La Contrabanda, ir hasta el Cañón del Chicamocha, al fondo del Cañón del Chicamocha en Cepitá, y yendo hacia San Andrés y Málaga. Todos están invitados a que vayan por allá, que es increíble eso. Uno cuando pasa por el Pescadero ni se imagina lo que hay allá abajo, ¿no? Allá abajo en las montañas aledañas. Hicimos este otro proyecto que se llama Adiós al Amigo. Ahí está el afiche. Un gran afiche que diseñó Mariana Rojas, La Furia Rojas, en Bogotá. Y digamos que allí ya las personas que actuaron en Parientes ya no eran ellos mismos interpretándose, sino eran soldados, fotógrafos, brujas, pistoleros, generales, ¿no? Es decir, como dimos un paso adelante en el proceso de interpretación, y es un trabajo del cual me siento muy orgulloso, y al mismo tiempo pensamos como equipo de trabajo que valdría la pena vincular dos mundos, ¿cierto? Como los mundos de los actores que tenían un espacio de formación y los que no. Entonces estuvo Mauricio Puente, Salvador Briches, que es un actor fantástico, Julio Valencia, ¿no? Es decir, creamos una cosa que me parece que vale la pena en este proceso de creación de la región, porque fue en Santander, con el acento, con los espacios santanderianos. Y el año pasado hicimos un proyecto también diferente que se llama Libertador, que esta semana casualmente los dan. Libertador dan una maratón en el Canal 3 el jueves y viernes santo desde las 7 de la noche, y Adiós al Amigo lo están dando en el canal Zoom, como a las 10 de la noche, miércoles, jueves y viernes esta semana. Pero esos proyectos tienen particularidades. Ese el de Adiós al Amigo les decía cuál era, y en el de Libertador también tuvo algo muy interesante, y es que Enrique Carriazo, Waldo Rego y Sandra Reyes aceptaron la invitación de protagonizar esta serie de Libertador, que son súper grandes actores, y ellos iban a encontrarse en las regiones por las que iba a transitar el proyecto con actores locales, algunos profesionales, otros no, y entre todos íbamos a contar un relato
con una fuerte carga emotiva, dramática, social y política, y yo creo que esa fusión e inercia de los mundos, digamos, tuvo un buen resultado en esta serie, que me parece que, bueno, uno no es el más indicado para hablar del resultado, ¿cierto? Pero vale la pena que la vean, ¿cierto? Porque también es como, sigue con esa misma línea, esa germen inicial de contar y hablar desde regiones que no han tenido una voz y no se ha construido una memoria de la región, y esta fue un poco más ambiciosa y fue como a 8 regiones diferentes en lugares donde tal vez nunca se había filmado una cosa de ficción, ¿no? Sí, claro que sí, Iván, se ve buenísimo y estuve como chismoseando la página con el mapita y el avioncito y el carrito, súper bonito les quedó. Sí, es el proyecto, hace parte de un proyecto transmedia con el Canal 13 y del Mintic, que es fantástico porque también es un proyecto que, digamos, hacía parte de la conmemoración del Bicentenario el año pasado. Bueno, la última para iniciar con las del público es que le recomendarías a los chicos que están por graduarse o recién egresados de escuelas de cine en general, para que logren hacer cine, para que no se rindan o no mueran en el intento y terminen haciendo otra cosa que no quieren hacer. Bueno, pues uno no es nadie, ¿no? Para dar consejos, pero em, yo creo que, yo creo que algo que pasa ahora mismo que es fantástico es que el formato, el espacio en el cual se comparte lo que uno hace ha cambiado, ¿cierto? Antes, digamos que uno estudiaba pensando en una sala de cine, ¿no? Ahora están las plataformas, está YouTube, está el celular, ¿cierto? O sea, todos tienen una pantalla de televisión en el bolsillo. Yo creo que ahora mismo hay que pensar que el formato final no es tan relevante como la pantalla de cine antes. O sea, hay miles de formatos, ¿cierto? Esto puede ser un celular, puede ser como decía el computador, puede ser cualquier cosa ahora mismo. Entonces yo creo que habrá que pensar que los espacios en donde se van a ver nuestras producciones o nuestras creaciones son múltiples espacios, múltiples plataformas, eso por una parte. Y otra, yo creo que estos tiempos como de inmediatez, ¿no? Generan una especie de afán de éxito, ¿sí? Yo siento eso, no lo puedo argumentar, pero no tengo duda, ¿no? Es decir, como que uno ve todo el tiempo que no sé, un youtuber, un generador de contenido se hace famoso, que está ganando plata y genera una presión todo el tiempo de que con las herramientas que hay deberíamos ser exitosos, y yo creo que ese afán por el éxito omnibula o borra como de nuestras cabezas como las discusiones honestas sobre por qué queremos contar historias, sobre qué es lo que queremos contar, como qué hay en nuestro entorno que vale la pena rescatar, ¿no? También como esa sobresaturación de cosas en la web también haría pensar que nuestro universo no es interesante, ¿cierto? O sea, uno ve las taquillas con películas de grandes superhéroes gringos, parecen fantásticas y pareciera que la historia como de mi abuelita, o la historia mía con mi perro, o la historia con mi vecina, con mi novia, con mi pareja, o con lo que sea, pareciera que no son interesantes, y me parece que hay algo que siempre permanecerá en la humanidad, es que uno como espectador de un relato dramático sencillamente está viendo como un gesto humano, un relato de un gesto humano que te identifica y te emociona, ¿no? Independiente si es Superman o es mi abuela, ¿cierto? Vale la pena ser contado. Entonces yo creo que eso es algo para tener en mente, y no solamente para los que están terminando de estudiar, sino en la vida profesional, ¿no? Este mundo también uno lo puede despistar, ¿no? Porque tal vez uno hace algo y le aplauden, y uno va a un bar, va ahí, todos le aplauden y está lo máximo, y uno siente que ya llegó a alguna parte. Yo creo que como muchos oficios, ¿no? El proceso, el camino es más importante que el objetivo, ¿no? Desde mi humilde opinión, las abuelas siempre van a ser más interesantes. Sí, estamos de acuerdo. Bueno, vamos a dar inicio a las preguntas del público. Entonces, la primera es como una dicotomía que dice, ¿film noir o western? ¿Cómo fue que dijo? Film noir.
No, es un western. Digamos que el guión de la película de Pariente fue escrito conscientemente heredando como estructuras de western, ¿cierto? Con un personaje sin un pasado aparente que busca rescatar el amor de alguien y al hacerlo se mete en un problema que no es suyo y que decide comprarlo como hace parte de esas estructuras clásicas de un western. Fue filmado también como un western, como académicamente heredado del estudio de ciertos grandes autores. Listo. La segunda, ¿cómo fue el proceso de selección y entrenamiento de los actores en Pariente? En Pariente el proceso de casting lo hizo Mónica Juanita Hernández y ella se fue como 3 meses antes a Websa, como a caminar por las veredas, a conocer personas ya con el guión escrito, ¿cierto? Con un desglose de los personajes y según su criterio como poner sobre, o sea, enfrentar a las personas que conocía sobre el papel y digamos que ella nos propuso como una lista de nombres que conocimos y a los cuales le hicimos una invitación, ¿cierto? Muchos de ellos no querían hacer parte de un proceso de preparación de actores porque cuando uno va a la región, pues eso parece como mentira, ¿cierto? Esta gente que va a ver una película, los pelados ahí con barba y tatuados. Entonces, digamos que hay un proceso humano de generar con una confianza un proyecto como estos. Y finalmente empezó un proceso de preparación de actores que duró 3 meses. El proceso de preparación de actores lo hicimos con Diana Pérez y mi persona, digamos. Un proceso en que estuvimos los dos al principio, luego yo quedé con todos los actores la segunda parte del proceso, ya cuando nos acercamos como al guión, ¿no? Y me parece que también es importante o una de las labores más fuertes del director, por supuesto, en el oficio, eso es una cosa oculta, es que uno como director es el encargado de generar la emoción a través de los actores, ¿cierto? Y a mí me pareció siempre que es extraño que muchas personas contraten a preparadores de actores y se desliguen del crecimiento y la construcción de un personaje de la mano de los actores, entonces es un proceso que yo siempre hago. Fue un proceso muy interesante que terminó de construir de la mano de la experiencia vital de esas personas como los personajes, ¿no? Y es una cosa que en todos los proyectos que he hecho, digamos, son de las cosas que más enriquecen a nivel personal, porque uno tiene la oportunidad de conocer y entrar como a las humanidades y a los corazones de muchas personas y conocer como sus miedos y también cómo los asumen, ¿no? Como porque el western, pues como vemos algo del género en Pariente y sobre todo en Adiós al amigo. ¿Por qué el género? Yo no sé, pues es una pregunta ahí que nos deberíamos tomar una cerveza al que preguntó. Pero más o menos es que no hay una respuesta concreta, ¿sí? Pero mi papá toda la vida vio películas de vaqueros en la casa. Siempre que uno llegaba, él estaba sentado viendo películas de vaqueros. Como antes solo había un televisor, si es que teníamos televisor, el dueño del control era mi papá, ¿no? Como en este mundo machista en el que hemos vivido. Y entonces siempre teníamos que ver lo que él veía y él veía muchas películas de vaqueros, ¿no? También nos contó cómo hubo exhibidores itinerantes que anduvieron por la parte de Santander y seguramente en muchas partes del país. Y esos exhibidores itinerantes en los años 70 llegaban a las plazas públicas y proyectaban películas, luego hacían una investigación que ando desarrollando ahí. Estaba esta empresa Pelmex de películas mexicanas que prestaba muchos westerns gringos y muchas películas mexicanas, y esas fueron muchas de las cosas que vieron nuestros papás y mamás en los pueblos, ¿no? Entonces digamos que el género estuvo siempre presente en mi familia y cuando empecé a estudiar cine fue una conexión como a primera vista, un amor a primera vista, ver que las cosas que siempre había visto con mi papá eran grandes autores realmente, como que sin saberlo había llevado a la casa como parte de la historia del cine a través del género, entonces es algo que me generó fascinación, ¿no? Y luego pensando cómo contar la región, me pareció que partir de una estructura de género es una buena idea para pensar la región, ¿sí? Entonces me pareció que la actitud de los santanderianos, la forma como se comportaban, la forma como llegaban a la violencia y la resolvían, se asemejaba a cosas que yo he visto en películas de vaqueros. También algo de la geografía se me parecía, y también el mundo campesino
que yo conocía se me parecía al mundo campesino que había visto en las películas de vaqueros, entonces fue como un amor a segunda vista, ¿sí? Luego el año pasado fui a los llanos, ¿no? Orientales y llegué por allá hasta Cañamochuelo gracias a una invitación de la Corporación Claretiana, este, y pude conocer como una parte del país que no conocía y pensé que realmente el verdadero oeste eran los llanos orientales, pero eso ya es otra discusión. Bueno, creo que eso responde a la siguiente pregunta y es, ¿el western suele desarrollarse en la frontera de Estados Unidos? ¿Santander como región comparte alguna característica con el viejo oeste? Pues creo que ahí está. Pues sí. Bueno, la siguiente dice, estoy haciendo una investigación sobre western en Colombia y por eso voy a hacer varias preguntas sobre este género y sus proyectos. En su momento, cuando la película se estrenó, salió un artículo en Arcadia en el que se hablaba de una investigación de Iván sobre la influencia del cine mexicano en la cultura de Santander. ¿Podría hablarnos un poco de esas influencias mexicanas en Pariente? ¿Alguna película que haya servido especialmente como influencia significativa, como referente significativo? Sí, como ahorita mencioné ahí por encimita, ahí tuve la oportunidad de conocer se me escapan los nombres en este momento, pero al hijo del dueño de Pelmex, que tenía como una bodega aquí en el centro, en Bogotá, como en la calle 22 con décima. Hoy mismo ahora hay una venta, en la fachada de la bodega hay una venta de corbatas, y uno pasa por ahí a veces. Si uno va en el Transmilenio, que viene de la 26 y va por la séptima, el Transmilenio pasa exactamente ahí al frente, para los que andan en Transmilenio. Tuve la oportunidad de conocer a ese señor porque salió en un artículo por ahí hace como unos 5 años que alguien había donado unas películas mexicanas a la Cinemateca de ese momento, ¿sí? Y pude hablar con él y me llevó a la bodega y me mostró muchas películas que había, películas de vaqueros, películas mexicanas, tiene copias en 35 y en 16 milímetros, eso fue hace 5 años, quién sabe, ¿no? Y él me habló de cómo su padre en la empresa de Pelmex alquilaban las películas. Luego de que pasó el pico en los 70s, como de los teatros de México, que eran como grandes momentos de ver películas en Colombia, que iba gente, hacía filas, veía como grandes películas mexicanas, esas películas empezaron a ser alquiladas, ¿no? Y esos exhibidores itinerantes iban por pueblos y en parte, y mostraban como esa cinematografía. Y esos títulos estaban allí, ¿no? Y él, me acuerdo que en ese momento dejamos de hablar, pero se habló de un libro en donde estaba referenciado qué películas se alquilaron a quién, ¿no? Yo pensé, bueno, eso sería un gran mapa para hacer como de lo que vieron nuestros papás y nuestras generaciones anteriores de cine en Colombia a través de esos exhibidores itinerantes. De títulos no me acuerdo, ¿no? Pero digamos que es un gran tema de investigación. Bueno, pues la otra parte de la pregunta es, ¿cómo western Pariente está más cerca del western mexicano, del western gringo o del western italiano? Digamos que a mí me gusta el western italiano, ¿no? El spaghetti western, y un gran referente, o no más tantos referentes como de gusto personal es toda la cinematografía de Sergio Leone, ¿no? Entonces, para la película de Pariente, una película directa de referencia que usamos con el equipo, del equipo de las cabezas creativas, fue Como era así una vez en el oeste, y de hecho hay escenas que están calcadas, ¿no? Si hiciéramos el ejercicio académico de coger algunas escenas de la película, yo vi las escenas, las traduje en unos dibujitos y eran como, yo no sé si homenajes, ¿no? No es una como presumida tal vez, pero era como que me parecía que la forma como fueran contadas servía mucho para contar la historia que teníamos y al mismo tiempo regodearme en el gusto de esa película. Estaba pensando en que ya tengo acá organizaditos los nombres de las personas que hicieron las preguntas y pues creo que a usted le gustaría más que se las puedan hacer directamente. Bueno, sí, si quiere. Listo, entonces la siguiente persona que preguntó fue John Armando Fajardo Sánchez. ¿Está por ahí? ¿Qué más, John? ¿Bien? Bueno, Iván, yo soy de Barbosa. Sí. Además soy sociólogo y siempre desde el lado de las ciencias sociales me dedicaba a entregarle mi aporte como sociólogo a la provincia. Me dedicaba al estudio de la violencia en la provincia de Vélez. Mi trabajo de grado de sociólogo hace como 5 años fue un puente nacional con una masacre que hizo Efraín González, que usted
de haber escuchado mucho. Mi papá es websano. ¿Cómo se llama? Mi papá es websano. Y pues más o menos conozco un poco el contexto de violencia de la provincia de Vélez y especialmente de Websa. Yo siempre cuando vi Pariente la vi con mi papá, apenas se lanzó la película, y digamos que los dos teníamos una reflexión que de manera directa o indirecta Pariente muestra esa violencia tan fuerte y tan aguda que tuvo Websa, desde la violencia bipartidista hasta el paramilitarismo. Creo que lo directo e indirectamente es mostrar el paramilitarismo y sobre todo en una región que ha tenido un vacío de estudio y poco interés por parte desde la misma academia, desde los sectores de derechos humanos, etcétera. Entonces me parece interesante y la pregunta gira en torno a la película Pariente se puede tomar como un objeto de estudio para anexarla a la comprensión, al entendimiento y a la memoria de la violencia paramilitar y de la violencia en general en Websa, en la provincia de Vélez. Sí, pues digamos que la premisa que generaba el interés en el proyecto es que el paramilitarismo no solamente fue un grupo armado, ¿sí? Es como una forma de pensamiento, ¿no? Es una forma de pensamiento que compartimos, heredamos o tenemos como sociedad, ¿no? De hecho, ese es como así podría resumirse la película, ¿no? Es la historia de un hombre que decide asumir asumir lo que hacían los paramilitares, ¿no? Y todos sufren alrededor de esa decisión. Y me parece que sí, no solamente en Santander, ¿no? Digamos que hay como un campo de estudio muy vasto a lo largo y ancho de nuestro país porque muchos de los gestos violentos de grupos armados, bien sea paramilitares o guerrilleros de izquierda o de derecha, generan como comportamientos comportamientos sociales que son difíciles de ver, de articular, de entender, ¿no? Entonces yo creo que sí, que sí me parece que valdría la pena para poder acercarse a entender un poco de una de las derivaciones que sucedieron con la presencia de estos grupos armados. Gracias. No, a usted. Listo. Luego sigue Manuel Galeano. Ahí está conectado Manuel Galeano. ¿Y qué pregunta Manuel Galeano? Bueno, él pregunta cuáles son tus referentes y cómo influyeron en tu proceso como estudiante de cine. ¿Mis referentes? No, sí, no, hay de todo. Digamos que uno ve mucho cine todo el tiempo, ¿no? Digamos que yo no soy tan no sé cómo decirlo, no tan erudito, ¿no? De grandes autores, sino que me gusta la emoción que genera muchas expresiones artísticas y muchos autores de la cinematografía, pero algo que, por ejemplo, a mí me gusta mucho Almodóvar, ¿sí? Almodóvar me gusta mucho porque por el drama, ¿no? Por el drama de las vidas, de la humanidad y cómo lo presenta y cómo lo maneja Almodóvar y lo hace sentir tan cercano, ¿no? Tan latino, siendo, pues, siendo de España, ¿no? Pues que es latino también, pero digamos que como esa sensación de drama y melodrama latinoamericano, ¿no? Que es algo que uno muchas veces teme desde la creación erudita de la cinematografía, ¿cierto? A veces el melodrama parecía una cosa que solo está para la televisión, algo que nosotros los académicos cinematográficos no tocamos, pero el melodrama es una cosa fantástica, que bien tratada es muy fuerte, ¿no? Bueno, sigue Juanita Gaitán. Juanita, prenda el micrófono para escucharnos, porque ¿cómo? No, mi pregunta, digamos que iba un poco más Dale. enfocada a lo que habíamos hablado al inicio, como de que uno lleva a lo largo de la carrera, por decirlo así. Sí. Pues quería como más enfocarme y preguntarte como cuál había sido el obstáculo más grande que habías tenido que afrontar en toda esta carrera y todo este camino del cine y lograste superar, cómo lo lograste, o sea, cómo te sobrepusiste a eso, básicamente. El obstáculo más grande, sí. Yo creo que de los obstáculos más grandes, que no es un secreto para nadie, es sobrevivir económicamente, ¿sí? Porque digamos que uno podría elegir tener un oficio o ser un creador, un gestor de proyectos, ¿no?
las dos líneas tienen retos diferentes y muchos similares, y el reto constante es mantenerse a flote económicamente, ¿no? Yo decidí, digamos, ser independiente, ¿no? Intenté trabajar como para otras personas, de base, digamos, siempre, pero sentía que había esa decisión que me costó tanto tomar, estudiar cine tan tarde como a los 25 años, me volví a traicionar si no intentaba hacer lo mío, ¿no? Pero eso implicó que hubiese muchos valles económicos, es decir, uno arriado, sin plata, en los rines, ¿no? Sin poder tener como un espacio vital cómodo, entonces, pero al mismo tiempo en esas angustias y penurias, digamos que genera una necesidad creativa mucho más fuerte. No quiere decir que uno cómodamente no pueda crear, sino que no hay otra opción sino sentarse a crear algo para que pase algo. Entonces esos escenarios económicos fueron como, o siguen siendo los retos más grandes, ¿no? Ahora tengo un nivel un poco mejor, ¿cierto? Pero tampoco es como la panacea, ¿no? Eso por una parte. Y otra, digamos que una cosa que es muy difícil es que uno desconfía todo el tiempo de uno mismo, ¿sí? Todo el tiempo. Porque siente que hay voces mucho más interesantes, puntos de vista de mismos temas mucho más relevantes, ¿no? Y yo creo que convencerse de que lo que uno tiene en la cabeza vale la pena es una cosa muy fuerte, ¿no? Es una lucha de conocimiento propio. Y eso no lo hace uno sino atreviéndose, ¿no? Así los amigos le digan, así su pareja le diga, así su mamá le diga que uno es el niño bobo, lo máximo, hay que intentarlo, ¿no? Puede ser también que uno sea un fracaso, ¿no? Eso es más difícil, no acepte que uno es un fracaso. Pero en medio de esa búsqueda del fracaso también es algo que es un proceso de aprendizaje, ¿no? La siguiente es Adriana Bocanegra, ¿estás por ahí? Adriana, hola. Bueno, ella pregunta, bueno, dice, buenas noches, Iván, quisiera saber si usted siente que hay algún tema que aunque desea contar, no lo ha hecho por razones políticas. Si así fuese, podría saber cuál es ese tema. Sí, hay muchos temas, ¿no? Pero no, digamos, hay muchos temas que no he tocado en lo que hemos hecho, no necesariamente porque no se pueda, sino porque yo creo que hay que buscar la manera de que sea, que llegue, ¿no? Yo, por ejemplo, pensando en Pariente, que es lo que nos convoca, siempre estaba el temor de hacer una película que hablara de los paramilitares y que sea muy harto, ¿no? Llegar como a ver una película de temas que se trataban todo el tiempo en las noticias, que generaron un desgaste anímico en un espectador, digamos, ¿no? Y digamos que pensando en eso, una respuesta de estructural del relato fue hacerlo como si fuera un western, ¿no? En donde los malos es una pandilla y se mueven no en caballos, sino en motos, ¿no? Eso fue una respuesta estructural de cómo contar un universo del paramilitarismo sin que se sintiera como se ha relatado en el mundo público, digamos, ¿no? Digamos que hay cosas que uno quisiera o están siempre presentes que tienen que ver con el poder, con la corrupción, de cómo la corrupción ha llevado a ciertos gobiernos a elegirse, ¿no? A ciertos momentos de inequidad, pero ahí están escritos, ¿no? Hacia allá vamos, es que vamos despacio, ¿no? Hay y no solamente en este gobierno, sino hay muchos momentos en la historia de nuestro país que muchas voces han estado comprometidas todo el tiempo, ahora pues mucho más que nunca, ¿no? Ese ataque sistemático a líderes sociales que tienen una voz firme de recuperación de espacios, de territorio, de espacios sociales, de la verdad que están siendo aniquilados, ¿no? Y digamos que hay muchas cosas que están escritas en pro de contar esos espacios, pero un reto importante para hacerlo a nosotros los contadores de historia es cómo llegar a un relato que sea universal, ¿cierto? Un relato que sea entendido por los polos de las ideologías políticas, sino que sea un relato para unos que unos van a rechazar o para estos que otros van a rechazar, ¿no? Es un reto importante tener una postura crítica y al mismo tiempo que esa postura crítica sea relevante,
y al ser relevante también llegue de manera universal a todos, ¿no? Pero ahí vamos. Bueno, hay alguien que te quiere preguntar, pues te dice que si puedes ampliar el tema en relación al trabajo con los actores, cómo fue el proceso, cómo fueron los ensayos, de golpe si tienes referentes. Sí, bueno, el trabajo con los actores es el trabajo que a mí me parece, pues, más importante, ¿cierto? Como en el oficio de la dirección y en lo que yo he hecho, ¿no? Primero porque muchos de los actores que han trabajado en los proyectos que hemos hecho son personas que no vienen de un mundo académico de la actuación y eso implica como desarrollar un proceso de trabajo o un método, si se quiere, ¿no? Cuando empezamos, digamos, había varios referentes muy concretos. Uno era Fátima Toledo, que es esta increíble mujer preparadora de actores que ha hecho grandes procesos a nivel mundial, incluso estuvo por aquí en Colombia trabajando con varios actores para grandes películas. Una de ellas fue, por ejemplo, La Tierra y la Sombra, ¿no? Está Juan Pablo Félix, que fue como, o es un gran dramaturgo y preparador de actores y estuvo como en un momento como de coyuntura desde los viajes del viento y en adelante, ¿no? Luego se fue a estudiar y ahora tiene otros procesos también académicos, pero digamos que yo lo que sentí siendo testigo de esos procesos de preparación de actores es que la preparación de actores se complementaba en el set, ¿sí? Es decir, cuando uno es un director que está al frente del proceso de ensayos y preparación, ese proceso de preparación se complementa en pruebas y errores de cosas que emotivamente sirven o no en el set y hacer proyectos, cortometrajes una y otra vez sirven para probar lo que tal vez en la sala de ensayos funcionó o no. Eso da para hablar como días enteros y hacer hasta un seminario sobre cómo ha sido el proceso de preparación de actores. Yo creo que no nos da el tiempo para hablar, pero digamos que algo que sí establecí desde un principio es que la relación de trabajo frente a un actor es una relación horizontal, en donde tú no es que seas un maestro al que se le escucha, sino es un amigo que entiende tus temores y tus problemas y es capaz de darte la mano para atreverte a expresarte de una manera que antes no habías hecho, ¿no? Es una cosa humana, yo creo que se desarrolla, ¿no? Porque además uno a veces se le olvida, ¿no? Que estamos en un escenario muy humano, entonces uno quiere que un actor haga esto y parece que fuera una máquina, pero hay cosas que necesita uno entender desde de gente hacia alguien que se atreve a actuar, ¿no? Bueno, antes de pasar a la siguiente pregunta, quisiera comentarte como que todos están muy interesados en tener acceso al guión, entonces, pues no sé si me lo puedes enviar y yo lo reenvío a las direcciones, pero sí es importante que se registren en el formulario para poder tenerlas y reenviarles los archivos. Sí, claro, sí, ahí se lo envío, ¿no? Pues el guión de rodaje, ¿no? Porque digamos que la película tuvo un proceso de escritura también de la mano de Andrés Porras, que fue el editor de la película. Es decir, el guión que les voy a enviar con mucho gusto y que eventualmente lean es un punto de partida como queda una película finalmente. El último guionista fue Andrés Porras. Bueno, entonces, creo que tenemos tiempo para un par de preguntas más y ya tenemos que empezar a cerrar. Entonces, hay una que dice, ¿cómo consolidas tu equipo de trabajo? ¿Lo hacen alrededor de los proyectos o trabajan contigo full time? No, digamos que no, todavía no somos una empresa que pueda tener full time a un equipo de trabajo, ¿no? Y entonces hay un grupo de amigos con el que siempre trabajamos, que los saludo si están por ahí, ¿no? Y es un grupo de amigos y amigas con el que hemos desarrollado como una energía bonita laboral porque después de que uno sale de su cabeza idealista, de ese autor que quiere contar historias, lo que uno encuentra es un grupo humano que
tiene voluntad. Digamos que para contestar a esa pregunta, no tenemos un equipo de base contratado, pues son amigos que invitamos a los proyectos y de las cosas más fabulosas de este universo es trabajar con amigos, ¿no? Y cuando uno encuentra un amigo o una amiga que tiene un match laboral y una química, creo que son de las cosas que vale mucho la pena proteger, ¿no? Independiente que haya diferencias creativas, yo creo que el goce de este universo es trabajar con amigos. Sí, por supuesto. Iván, hay otra que me llama la atención y es, a mí me gustaría saber cómo fue el proceso de investigación para filmar Adiós al amigo, porque contar una historia sobre la Guerra de los 1000 días y qué conexión puede tener la serie con nuestros procesos sociales y políticos actuales. Sí, pues ojalá puedan ver Adiós al amigo por ahí cuando la vean que se anuncia. Adiós al amigo es como un proyecto muy especial porque fue escrito como en la mitad de la coyuntura de la campaña presidencial el año pasado, ¿no? Que generó como muchas frustraciones para muchos de nosotros. Y también luego del plebiscito y todo esto que pasó con el plebiscito. Digamos que el punto de partida de la historia en mi cabeza era muy sencillo, era pensar qué pasaría si dos amigos que tuvieran como posturas políticas diferentes tuvieran que emprender un viaje, ¿no? Y estaba también la inquietud de este tiempo, digamos que la Guerra de los 1000 días es una historia que es cercana como a los Santanderes, porque el primer año de enfrentamientos de esta guerra de 3 años se concentró como en la parte sur de Santander y hasta Bucaramanga y luego hacia Cúcuta, ¿no? Entonces, como el cañón del Chicamochito, ese corredor de mi pueblo hacia Bucaramanga fue protagonista de esa guerra, entonces uno siempre escuchó relatos de personas que estuvieron presentes allí. Adicionalmente estaba como la inquietud de ir a filmar a Cepita y a sus alrededores, que es un escenario majestuoso y como les decía al principio, no pierdan, o sea, busquen la excusa para ir a Cepita y adentrarse como ese universo fantástico. Y allí la gente de Cepita es fantástica, además nos recibió. Y adicionalmente, cuando eso pasó, hay un amigo conocido que se llama Daniel Ferreira, que es un escritor santandereano que les recomiendo, tiene una pentalogía de libros sobre la violencia en Colombia y uno de ellos se llama El Año del Sol Negro. Aquí está. Y es la historia, digamos, una historia contada con 2 puntos de vista sobre un soldado en el primer año de la Guerra de los 1000 días hasta que llega como a la batalla de Palo Negro, que es como al final del primer año. Y ese libro me parecía fantástico porque con la editorial Alfaguara, con su editora, habían hecho una tarea de revisar cómo era la jerga y cómo se relacionaban. Hay escenas escritas en ese libro que generan como un realismo de una época que se estamos teorizando desde la ficción, ¿no? Adicionalmente, con Edson Belandia, digamos que discutimos cómo sonaría un relato en esa época, ¿no? Y está este autor que se llama Temístocles Carreño, que fue un compositor de la época. En las vanguardias de los grupos armados había músicos con tiple, guitarra, trompeta y redoblante, y este señor Temístocles era liberal del Partido Revolucionario, entonces el hombre hizo composiciones que tocaban los músicos en la batalla, ¿no? Entonces había una base de elementos sonoros que discutimos con Belandi, fueron los elementos sonoros que dieron pie a la creación fantástica que él hizo para la banda sonora de la película. Y también estaba, como les contaba, estaba esa necesidad mía de llevar a los amigos y amigas que habían hecho parte como estos talleres de preparación de actores a que se atrevieran a actuar de otras cosas que no eran ellos mismos, actuar de vaqueros, de generales, de militares, de ladrones, de brujas. Y hay un plus, y es que por la invitación que me hizo la Corporación Claretiana con el trabajo que tiene con indígenas del resguardo Caño Monchuelo, invitamos a 2 indígenas de la comunidad Yamaleros y Maibé Masiguaria a que vinieran desde por allá tan lejos hasta el fondo del cañón del Chicamocha y compartieran con otros un mes y adicionalmente actuaran en la película, porque hay una historia que, leyendo los libros de texto sobre ese escenario, hay una parte de la población que ha sido borrada de la historia. Unas son las mujeres, ¿cierto? Unas son como los grupos étnicos, o sea, como las negritudes, los indígenas, son grupos poblacionales que no están en la historia escrita. Entonces,
la ficción es fantástica porque permite teorizar al respecto y dar un punto de vista que no existe en ninguna parte, ¿no? Vale la pena, mucho adiós al amigo. Tengo muchos afiches aquí en la oficina también, cuando pase la pandemia, si no les da pereza, vienen y se los, ¿qué será? Se los regalo, sí, se los regalo. Una cervecita, los cambian por una cerveza. Es un gran afiche. Muy lindo, buenísimo. Bueno, te preguntan también que con respecto al proceso creativo de escritura, si tienes algunas claves o consejos para escribir un guión, un buen guión. Una buena pregunta, ¿no? No, yo creo que vale mucho la pena leer a todos los teóricos de guión, ¿no? Yo he leído a McKee, a Truby, a Chion, a, ¿cómo se llama? El del gato, el de Salva al Gato. No, o sea, vale la pena revisar una y otra vez como estos libros de texto que también proponen ejercicios a medida que uno va escribiendo. Creo que son ejercicios que ponen a uno como guionista en la soledad de la escritura, porque el proceso de escritura muchas veces es muy solitario, ¿no? Uno no logra compartir todas las preocupaciones que tiene dramáticas con alguien, porque un universo ahí enmascarado en la cabeza, y estos escritores... John Truby me lo recomendó Jack Tulemon, y cuando lo descubrí me pareció que es un gran texto, porque a medida que uno escribe, uno va leyendo el libro y el autor le propone a uno como hacer ciertos ejercicios que sobre todo son preguntas sobre la misma historia que uno le ayuda a tener como herramientas más claras del relato propio, ¿sí? Una cosa que es importante también, yo creo que tener en cuenta a la hora de escribir es que uno escribe desde lo local hacia lo universal, pero lo local no necesariamente es que un campesino hable desde, oiga, toche burro, sino es un relato que servirá aquí, en Wuhan y en todas partes, y luego en el set, cuando está la puesta de la escena, es que adquiere características y un contexto local, es decir, uno escribe como partiendo de lo local, pero va hacia todo el mundo, ¿no? Bueno, Manuel Galeano dice, ¿sientes que uno tiene que ir por sus raíces a la hora de hacer cine? Yo no sé, Manuel, ¿no? Yo creo que uno siente, hay algo, por ejemplo, que en la serie que hicimos el año pasado, tuve la oportunidad de invitar a Jack Tulemon a que fuera el jefe de los guionistas, y algo que me sorprendió de Jack, si han visto su película Ana y un par de series más que él ha escrito, Ana está en Retina Latina también, algo que me pareció increíble de él es que la intuición era muy importante, ¿sí? Es como que en nuestra formación académica la intuición es algo que no se puede argumentar, ¿no? Pero hay algo que hacía Jack que me sorprendió, yo creo que lo heredé, es que yo siento que esto vale la pena, yo tengo la intuición de que esto debería ir por aquí, y yo creo que es como un demonio que le habla aquí a uno, y yo creo que hay que creer en la intuición, ¿no? Hay una voz que está ahí, que no es difícil de expresar y poner en términos concretos, pero vale la pena seguir esa intuición. Bueno, hay una inquietud que tiene Fabián Mendoza, que también comparte Michael Sánchez. ¿Alguno de los dos quiere pronunciarse al respecto? Sí, aquí estoy. ¿Me oyen? Sí. Pues a mí me parece que Willington se ve increíble en Adiós al Amigo. Y yo escuché que él había quedado protagonista porque René no manejaba volqueta. Quería saber si ese chisme era verdad. Y lo otro que me intriga es quién se quedó con la plata en Pariente, en el argumento, en la película. Mire que si leen el guión, en el guión al final hubo una escena que filmamos que no quedó en el corte final, ¿sí? Y es que hay una escena en donde la policía encuentra el cuerpo de Heriberto tendido allá en un cañal, ¿sí? Y todos los que son unos campesinos que encuentran el cuerpo de Heriberto, y la policía va a ver y encuentra a Heriberto allá como vuelto mierda, ¿no? Y está la plata ahí puesta al lado de Heriberto, ¿sí? O sea, en el guión, digamos, para no condenar a ningún personaje, la plata
la devolvieron porque no era de ninguno, o sea, es decir, como que solo Heriberto sintió que, solo Heriberto asumió el papel paramilitar y los demás no estaban de acuerdo con esto. Y no, es mentira, Wellington siempre fue la mejor opción. Y René no sabe manejar volqueta, yo no sé manejar volqueta, pero Wellington no hubo duda que iba a ser el protagonista desde que lo conocimos. Listo, perfecto. Yo creo que ya cerramos. Tenemos una última pregunta que es de Juan Camilo Osma. ¿Está por ahí? Juan Camilo, prenda el micrófono, hombre. Bueno, Juan Camilo pregunta cómo fue ese proceso para descubrir lo universal en Pariente y cómo afiliar eso a la intuición a la hora de escribir. Yo no sé. Yo creo que hay una cosa del proceso académico de la escritura de la mano de estos teóricos que ahorita nombré y es que estos ejercicios que ellos proponen y que hacen parte de la lógica de la escritura, luego ya uno no lo hace con un libro, sino lo aprende a hacerlo, digamos, es que las escenas responden a una dinámica estructural del guión, ¿cierto? Y responden a un objetivo impuesto, que se ha impuesto desde el autor al protagonista, ¿sí? Y en esa dinámica el desarrollo de todos los eventos responden a un propósito estructural, ¿no? Cuando uno tiene, digamos, esa estructura formal de pensamiento heredado de la teoría, se vuelve fácil ver elementos que pueden no necesariamente hacer parte como de un entendimiento global de la historia, ¿no? No es tan sencillo de ver porque muchas veces en nuestro contexto social y político nosotros partimos de supuestos, ¿no? Como que uno siente que la gente va a saber que estoy hablando de un paramilitar, de un guerrillero, de un ladrón, de un falso positivo, de la corrupción. Es decir, a veces uno se engaña pensando que va a ser entendible y se parte de supuestos. Hay muchas películas colombianas que han caído como en ese error. En parte, Pariente tiene ciertas cosas que pudieron haber sido mejor construidas, pero es una cosa que incluso ayuda a que alguien que no sea uno mismo lea el guión, ¿cierto? Y le diga si eso que se está construyendo se construye de manera autónoma y no hace parte como del conocimiento colectivo de una sola región. Pues hasta aquí van las preguntas. Pues muchas gracias, Iván, por todos tus aportes a este espacio. Muchas gracias también a todos los asistentes que nos acompañaron en la noche de hoy y pues también gracias por tus aportes, Iván, a la cinematografía nacional, por aportes tuyos y también de tu equipo. No, pues gracias a ti y a ustedes por estar a esta hora conectados en este momento tan raro, ¿no? Todo está muy raro. Y yo creo que el oficio que tenemos de contar historias es una forma también de salvarnos mentalmente, ¿no? De sacar las cosas que hay en la cabeza, de utilizar estos espacios de aislamiento para poner sobre un papel o contarle a alguien relatos. Yo creo que es fantástico el universo y una cosa, bueno, no, los invito más bien a que sigan las redes de La Contrabanda, que es esta empresa que tenemos, que este es el logo que encontrarán por ahí en Instagram y en Facebook y en Twitter, ¿sí? La Contrabanda es la empresa con la que producimos ahora mismo. Eventualmente también, cuando todo esté mejor, también siempre buscamos invitar a personas nuevas, estudiantes que hayan salido para que hagan sus pasantías o trabajen con nosotros, porque nos parece que también vale la pena como servir de plataforma para que personas tengan, sobre todo en las regiones, ¿no? Que es más difícil tener experiencias diversas en espacios cinematográficos o televisivos, por usar una palabra. Pues muchas gracias, Adriana, y muchas gracias a todos los que se quedaron y están conectados. Y bueno, ahí pueden encontrar, ahí puso Anderson, lacontrabanda.co, ahí están nuestros datos y ahí pueden ver las cosas que estamos haciendo. No actualizamos tanto la página, pero ahí están las redes. Y nos vemos por ahí. Listo, muchas gracias, Iván.